Buenas noches, soy Juan Felipe Parado Rodríguez y hago este video en constancia de que sí realicé el laboratorio. Este laboratorio se trata de la presión y vamos a utilizar este simulador llamado PET que nos permite hacer ciertas prácticas para medir la presión, densidad, etcétera. Para comenzar, pues vamos a analizar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí encima, en la parte superior, tenemos la fórmula que nos permite hallar la presión en un fluido. Entonces, como podemos ver, acá tenemos el fluido que es de color azul, que aquí nos permite la opción de cambiar su densidad, en este caso es agua, como lo podemos ver. Y tenemos la opción de utilizar estos barómetros para medir la presión en el fluido. Entonces, como parte teórica, tomamos un ejemplo que es tomando la presión de la atmósfera, la densidad del agua, la gravedad de la Tierra y una altura del tanque de 1.5 metros para conocer la presión que hay en la profundidad del tanque. La presión en la profundidad del tanque al hacer esos cálculos nos da de 116,043 kilopascales. Al realizarlo en la simulación podemos ver cómo el valor se aproxima mucho, 116,008 kilopascales. ¿Por qué el error ahí? De pronto por las mediciones con la regla o por colocar esto, este aparato de medida un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, por eso varía. Pero, pues, sin embargo, el valor se conserva. Para continuar, pues vamos a analizar en el mar, que el mar es un fluido que tiene una densidad de 1027 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a analizar la presión sobre el mar, pero esta vez la vamos a hacer con una altura de 2 metros. Esperamos a que llene el tanque, listo. Entonces, al hacerlo con una altura de 2 metros, entonces vamos a conocer la presión que hay debajo del mar, o sea, debajo 2 metros y encima 2 metros. Entonces colocamos nuestro aparato de medida aquí y nuestro otro aparato de medida acá. Como podemos ver en la parte teórica, al tomar la presión de la atmósfera más la densidad del líquido, que en este caso es el mar, que es agua salada de 1027 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad y esta vez 2 metros por debajo, vamos a tener que la presión nos va a dar un total de 121,454 kilopascales. Como podemos ver acá, 121,35, un valor muy aproximado. Como ya había dicho, los errores son por medición. Ahora vamos a conocer la presión del mar 2 metros por encima. Para esto, pues de la primera fórmula vamos a despejar P sub 0, que sería la presión que está arriba. Vamos a despejarla de tal forma que nos quede de esta manera. Al despejarla, pues sabemos la presión que está abajo, que es 101,33 kilopascales, menos esta densidad. A esta densidad se refiere a la densidad del fluido. Pero en este caso, como estamos analizando la parte superior, la densidad del fluido va a ser de la densidad del aire, que la densidad del aire es de 1,29 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad por 2 metros. Eso nos da un total de 101,304 kilopascales. Al realizar la medida, 101,312, 2 metros por encima. Entonces nos da un valor muy aproximado. Ahora, si en vez de tomar a nivel del mar, tomamos, digamos que este tanque esté en la ciudad de Bogotá, pues van a cambiar los valores. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la presión depende también de la altura. Al investigar, encontramos que, pues a mayor altura, hay menor presión.
Entonces investigamos la altura de Bogotá, que dice que es más de 2600 metros. Por ende, pues acá nos vamos a el valor superior más cercano, que sería 2750, que nos daría una presión de 0.7 atmósferas. Al hacer la conversión nos da que esos son 72.328,2 pascales. Ya teniendo eso, pues procedemos a hacer los mismos cálculos, pero con esa presión. Esa presión sería como la inicial, la del aire, en este caso, teniendo en cuenta la altura. Entonces, tenemos la presión inicial, el fluido va a seguir siendo el mismo porque tenemos el mismo fluido, ¿no? Pero en el tanque lo subimos a Bogotá por 9.8 por 2 metros debajo del tanque. Entonces, vamos a mirar, bueno, en este caso el simulador no nos permite hacer esa medida, puesto que no podemos cambiar la densidad del aire. Pero si cambiamos la densidad del aire, teóricamente nos da que la presión es de 92,46 kilopascales. Lo que quiere decir que cuando la presión baja, a medida que baja, la presión se ve grande, ¿no? Se ve más grande que la presión inicial. Aumenta. Pero en cambio, si lo medimos 2 metros por encima, vamos a coger la misma fórmula que habíamos despejado anteriormente y nos da que la presión disminuye en cierto porcentaje un poco. ¿Esto por qué? Porque a medida que va subiendo, a medida que digamos, el aparato de medida va subiendo, podemos ver cómo la presión va disminuyendo. Aquí estaba grande y aquí va disminuyendo. Pues no es mucha esa diferencia, pero siempre va disminuyendo de acuerdo a la altura. Listo. Ahora vamos a tomar otra vez la medida de 1.5 metros y vamos a medir las presiones en el fondo del mar, pero en este caso vamos a variar la gravedad. Vamos a dejar la densidad del agua y vamos a variar la gravedad del planeta. En este caso le vamos a poner que es de 11 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, para esto tenemos que la presión al fondo del mar nos da de 130.44 kilopascales. Al hacer, teóricamente nos da 130.25 kilopascales. Pues los errores son de medida, ¿no? Listo, entonces podemos ver cómo la gravedad afecta la presión en un fluido. Ahora vamos a replicar el caso del mar, el caso anterior del mar. Para eso volvemos a llenar hasta los 2 metros. Pero en este caso vamos a variar algunos aspectos que pues nos cambian la presión en el fluido. Entonces vamos a dejar que la gravedad es de 9.8, pero la densidad del fluido lo vamos a tomar como miel. Entonces, al hacer aquí prácticamente nos da una presión de 129.269. ¿Eso por qué se da? Porque de acuerdo a la primera fórmula, pues si cambiamos la densidad del líquido, como es directamente proporcional a la presión, pues va a aumentar también la presión. Teóricamente también nos dio 129,16 kilopascales, lo cual es muy cercano. Ahora, vamos a cambiar, en este caso vamos a dejar la densidad de 1000. Vamos a dejar la densidad de 1000. Pero vamos a cambiar la gravedad. La vamos a dejar como la teníamos de 11. Entonces, como podemos ver, nos da... Vamos a dejar la gravedad de 11 y la densidad del fluido de 1000. Entonces, como podemos ver,
nos da un valor de 135.825 kilopascales, lo cual nos permite descubrir que la gravedad también afecta a la presión, como lo habíamos dicho. Otro aspecto que puede afectar la presión es la temperatura, debido a que investigando un poco podemos saber que la temperatura cambia la densidad de un fluido. Por ende, si cambia la densidad, pues también va a cambiar la presión. Muchas gracias por su atención.